ustedes ya vieron el semestre pasado el concepto de resistencia y el componente eléctrico resistencia o resistor y sus relaciones y sus matemáticas que lo rigen dentro de lo que es un circuito eléctrico. Noten que hay una relación, si yo quiero el voltaje en una resistencia, lo puedo obtener en términos de la corriente y la resistencia. Es el primer elemento. Si quiero la corriente, pues es lo mismo, puedo obtener la corriente en términos de voltaje y resistencia. Básicamente es la ley de Ohm. Eh, eh, Aquí se queda uno con la impresión de que cuando estoy hablando de fuentes de corriente directa, eh, todas las cosas son constantes. Y sí lo son, o sea, sí lo son. Tanto voltaje, corriente y resistencia son números con sus unidades del Sistema Internacional de Medidas, son cosas constantes. Y por eso las matemáticas de aquí pues son álgebra, es vil álgebra, son relaciones algebraicas. Después tengo la fórmula de la potencia en términos de la corriente, en términos del voltaje o de los dos, que sería multiplicar voltaje por corriente. También en la misma tablita tengo el resumen de lo que se hace cuando tengo resistencias en serie, pues se suman y obtengo un modelo equivalente, ¿verdad? Una sola resistencia, lo cual simplifica hacer cálculos. También tengo la fórmula de las resistencias en paralelo. ¿Qué pasa cuando tengo dos resistencias en paralelo? Bueno, pues también las puedo simplificar a una sola resistencia para simplificar los cálculos, ¿verdad? Y bueno, ahí vienen unas metodologías que aprenden ustedes de simplificación de circuitos serie paralelo. Y después ve uno que cuando no podemos simplificar serie paralelo, pues ya vienen otras metodologías que me dicen ustedes que no las tienen tan frescas, pero bueno, no hay problema, conforme lleguemos a esos temas, explicamos mucho las cosas, ¿no? Les decía yo en un documento escrito que está en la plataforma, decía yo, por comparación, o sea, no es analogía, por comparación y extensión de lo que es una resistencia, pues hablemos ahora de lo que es el capacitor, con los mismos fines, ¿verdad? Les voy a poner otra figurita que tengo por aquí. Miren, el circuito más sencillo, el circuito eléctrico más sencillo, pues es carga, o sea, el componente que consume la energía y la fuente, o sea, el componente eléctrico que la proporciona, y conductores, y cosas que también pasa uno por alto en los circuitos aquí de la academia, los circuitos dentro de la escuela, los que arman uno los protoboard. Casi uno nunca le pone atención a los elementos de protección y al switch, o en el dibujo de su circuito eléctrico, o en el esquemático, en la simulación. Tampoco los pone uno porque pues hacen engorroso el análisis, pero también deben de estar. Eh, ¿Por qué tanto énfasis en calcular corrientes y voltajes? Pues porque para la ingeniería, para yo dimensionar qué cable le voy a poner, tengo que hacer un cálculo. Pues cuánta corriente pasa. Dependiendo de la corriente que pase, tengo que escoger el cable que se necesite. Por más que uno piense, no, pues le voy a poner cualquier cable. No, no es cualquier cable. Si es muy delgado, se va a calentar y se va a achicharrar. Y si es muy grande, estás desperdiciando dinero porque el cobre no es nada barato. Digo, por poner un ejemplo, el cable. Ahora, el dispositivo, se daña y lo tengo que sustituir. ¿Le puedo poner uno igual? ¿Uno más pequeño de potencia? ¿Uno más grande de potencia? ¿En qué me afecta esas cosas? Bueno, pues toda la teoría que vieron el semestre pasado y que vamos a ver este semestre es para que ustedes puedan contestar estas preguntas. También ¿le puedo conectar cualquier cosa a cualquier fuente? Pues no, ¿verdad? La puedo sobrecargar la fuente, la puedo dañar, o puedo quemar el componente que estoy conectando. Entonces, para eso tanto énfasis, nada más que todas esas cuestiones se ven cuando ya está uno en la aplicación. Cuando estás en la aplicación es cuando ves la necesidad de que los cálculos que estamos aprendiendo a hacer ahora te van a servir para escoger los componentes, para el diseño, para los prototipos mecatrónicos. Entonces las aplicaciones pues las van a ver más adelante. Ahorita estamos bien concentradotes en sacar nada más el cálculo de la voltaje, la corriente o la potencia, que en otras palabras es la energía. ¿Cuánta energía se está gastando esto? Porque pues uno preferiría que no se gastara la energía, pero pues siempre se tiene que gastar. Para hacer algo se tiene que gastar energía. Bueno, entonces si me regreso a la tablita, la última clase se trató de sacar las relaciones matemáticas en un nuevo componente que es capaz de almacenar carga eléctrica. Dijimos que no nos íbamos a meter tanto a cómo estaba construido, ¿verdad?
Son dos plaquitas de metal, un dieléctrico, y ya no se comporta como resistencia. Ya su corriente y su voltaje no son constantes, son funciones que dependen del tiempo. Claro, estas funciones son válidas en los procesos de carga o descarga. O sea, para guardar la energía hay un proceso que lleva un tiempo, y para descargarla o entregarla otra vez al circuito es otro proceso que lleva un tiempo. Claro, también vimos de lo que es en la columna del capacitor, en la segunda ecuación de arriba para abajo. Esta ecuación es súper importante, la que dice corriente es igual a capacitancia por derivada del voltaje. Esa ecuación me da a mí algunas conclusiones. Una de ellas es, si el voltaje llega a ser constante, su derivada va a ser cero y por lo tanto la corriente va a ser cero. O sea, estamos hablando de que el capacitor se cargó. O sea, llegó al voltaje, su voltaje final entre sus terminales es igual que el voltaje que se le aplicó, por lo tanto ya no hay corriente. Entonces, eso a mí me da pauta a simplificar las cosas en un análisis de CD. Es decir, ya estoy hablando de dos intervalos de análisis. Si un circuito eléctrico tiene capacitores y se deja encendido el circuito eléctrico y se deja que se carguen, que son, digamos, algunos segundos, la mayoría de las veces son algunos segundos nada más, o fracciones de segundo, el capacitor se convierte en un circuito abierto porque eléctricamente hablando no circula corriente a través de él. Y eso me hace que simplifique mi circuito y que pueda yo quitar, entre comillas, el capacitor. Entonces ese fue el ejemplo, uno de los ejemplos que vimos la vez pasada. Que yo voy a seguir haciendo mis análisis de CD común y corriente. Si considero que tiene capacitores y que están cargados, pues los voy a poder quitar de mis análisis y simplificar lo que estoy haciendo y seguir aplicando todo lo de la columna del resistor, ¿verdad? Básicamente. Y entonces, ¿cuándo cobra relevancia las ecuaciones matemáticas, estas que estamos proponiendo? En los transitorios. O sea, si yo estoy interesado en ver el voltaje y la corriente en el proceso de carga, ahí es donde entran estas ecuaciones y son válidas. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso importa para la ingeniería? Pues claro, habrá golpes en el caso de los capacitores tienen golpes de corriente, cuando empiezan a cargarse jalan mucha corriente al principio, y si el sistema no está diseñado y pensado para que soporte esa gran corriente inicial, pues va a fallar, se va a dañar, va a haber problemas. Eh, Estos modelos de los capacitores son muy útiles para extender el modelo eléctrico de simplemente una resistencia. Yo podría ver todo en ingeniería como resistencias. Por ejemplo, voy a poner el caso de un motor grandote de mucha potencia, un motor de la industria. Si yo lo viera como una resistencia, yo podría calcular rápidamente su voltaje o su corriente en términos de la ley de Ohm, pero resulta que no se comporta como resistencia, porque a la hora de conectarlo hay chispazos. Caray, ¿y de dónde salieron las chispas? Es que es un componente mucho más complejo que una resistencia. Entonces, si un ingeniero quiere un cálculo rápido, con mucho error en su cálculo, pues lo vería como una resistencia y aplicaría la ley de Ohm. Y si él quiere un análisis más exacto de lo que está pasando, entonces tiene que aplicar un modelo matemático más exacto de su componente. Entonces, esa es otra de las razones de por qué estar viendo estas ecuaciones. Entonces vimos la ecuación de corriente, que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje. Si queríamos la relación de voltaje en términos de las otras dos, pues acomodábamos la ecuación diferencial y la integrábamos y llegábamos a la ecuación que está aquí arriba, la ecuación de la columna del capacitor, la 1. Si yo quiero el voltaje de un capacitor, voy a tener que integrar la corriente y saber el valor inicial si es que estaba ya cargado. Y también vimos la de la energía. Les decíamos que después de un manejo ahí que hicimos de las ecuaciones, llegamos a que era un medio de la capacitancia por voltaje cuadrado. Si la capacitancia ya es un dato en el componente, pues lo único que necesito saber es el voltaje al cual llega finalmente el capacitor para decir qué energía se cargó, ¿verdad? Y ya no voy a demostrar lo que es, ¿cómo se dice? Simplificar capacitores que estén conectados en serio, que estén conectados en paralelo. Directamente les doy las ecuaciones. Noten que en capacitores en serie, ojo, capacitores en serie se trabajan como si fueran resistencias en paralelo. Vean la ecuación. O sea,
ya es muy diferente a lo que hacíamos con las resistencias, porque se queda uno también bien arraigado que resistencias en serie pues se suman. Capacitancias en serie no se suman, conectadas en serie no se suman. Se trabajan como si estuvieran en paralelo, la ecuación es en paralelo, ¿verdad? Y ahora sí, cuando los capacitores están en paralelo, o sea, cada capacitor tiene dos terminales, sus dos terminales están conectadas a las dos terminales de otro capacitor. Si tengo dos capacitores conectados en paralelo, sus capacitancias se suman y lo puedo ver como un solo capacitor de ese valor. Entonces, esa es la diferencia con respecto a las resistencias. La siguiente información de la tablita dice, en CD un capacitor es un circuito abierto. Y luego también tiene más información la tablita, donde dice, bueno, ya no alcanza a salir en la tablita, dice que se permiten cambios abruptos en la corriente en los capacitores, sí se permite. Veamos la ecuación diferencial que lo rige. Y lo que no se permite sucede así en los capacitores son cambios abruptos de voltaje. O sea, como se está sacando la derivada del voltaje, nunca va a haber un cambio abrupto del voltaje en el capacitor. O sea, a pesar de que yo le ponga una fuente de energía de golpe, o sea, digamos que el voltaje estaba en cero y cambia un valor X, empieza el proceso de carga, el voltaje en el voltaje en la fuente sí tuvo un cambio abrupto, ese sí, pero el voltaje en el capacitor medido entre sus dos terminales va a seguir un proceso de cambio dinámico que va subiendo hasta el valor final. ¿Qué forma tiene? Pues lo vamos a ver más adelante, pero les decía yo que si se acuerdan de su curso de ecuaciones diferenciales, la solución de esa ecuación que está ahí es una ecuación de primer orden, es una exponencial. Entonces, el voltaje sube de una manera exponencial, no es una recta, no es lineal para nada, no es constante, menos, es una exponencial, ¿sale? Entonces, ahora sí, recapitulando todo eso, me voy a ir a la parte en que nos quedamos, que era hablar ahora del inductor. Aunque si se fijan en la tablita, hay muchas relaciones que se parecen, ¿verdad? Pero bueno, es así, vamos a desglosarlas más. Entonces, fue aquí donde nos quedamos, ¿verdad? Decíamos que la resistencia es una propiedad de los componentes eléctricos. Ahora también decimos que la capacitancia es una propiedad de los componentes eléctricos. Puede ser a propósito buscada para que guarde energía o simplemente se presenta de manera no deseada, pero ahí va a estar. Pues la inductancia es otra propiedad de los componentes eléctricos que puede ser buscada a propósito por las propiedades eléctricas que tiene de guardar también energía igual que los capacitores. Eh, o se puede presentar en componentes de manera no deseada, pero se presenta por cómo están construidos. Entonces, ¿cómo se hace fuerte esta propiedad de la inductancia? Se hace fuerte cuando tenemos muchos bobinados, o sea, muchas vueltas de alambre, se le llama espiras o vueltas. Están juntos, están todos ellos juntos. Posiblemente tengan un núcleo que conduzca el campo magnético de una mejor forma que el aire. Se hace más fuerte el efecto. Y tienes muchas vueltas en poca área, poca longitud. Y el área también afecta el área de la espira. Todo ello lleva a que se tenga esta propiedad de la inductancia. Básicamente es que guarda energía por medio del campo magnético. Hagan de cuenta que estoy recitando lo mismo que el capacitor. Guardan energía por medio de un campo eléctrico, es el capacitor. Las inductancias guardan energía por medio del campo magnético, aunque tienen diferencias que vamos a hablar ahorita. Miren, ya no quiero entrar tanto en detalle de la construcción porque pues al fin y al cabo uno las compra ya hechas para los circuitos eléctricos, aunque cabe comentar que estas sí no las vas a conseguir tan fácil como un capacitor. No es de llegar a una tienda de estas de componentes y deme un capacitor de microfaradio, sí se lo dan, pero deme una inductancia de 100 milihenrios, que los henrios es la unidad de las inductancias. No hay valores estándar, o sea, más bien uno las consigue las inductancias a partir de otros dispositivos como deshuese de bobinas, ¿no? Bueno,
Les decía que muchas veces sí se mete la ingeniería a estudiar cómo está hecho la inductancia, algunas de manera de como ciencia básica para calcular campo magnético a través de ejerciten sus matemáticas de cálculo de integrales de área, de volumen, ese tipo de cosas. Aquí no vamos a ver eso. También a veces se meten mucho en mecatrónica a la inductancia porque se puede hacer un sensor con la inductancia. Puedo medir convertir una variable física a una variable eléctrica, o sea, usar la inductancia como un sensor, un transductor. Tampoco aquí vamos a ver eso. Esto es parte de otra materia, lo van a ver creo que en sensores. Aquí es un componente de un circuito eléctrico. Y aquí lo que queremos es ver cómo se comporta su corriente, cómo se comporta su voltaje, y si ello me afecta a mi circuito eléctrico para redimensionarlo, o si ello me sirve para hacer otras cosas como una aplicación. Una aplicación clásica de la bobina es que guarda energía en un tiempo, o sea, se cargue, guarda energía y después esa energía la entregue de golpe. En el caso de las bobinas lo entregan como un chispazo. ¿Y quién no ha escuchado hablar de la bobina en los automóviles? Cuya función es prender la gasolina en un cilindro, ¿no? Del motor. Y es la única que se me ocurre ahorita. Puede haber sin número de aplicaciones. Ahí en el texto mencionan también algunas, ¿no? Bueno, entonces pasaríamos como en el caso del capacitor a ver las relaciones, las ecuaciones que rigen el comportamiento de este componente. Por forma de experimentación, igual que en el capacitor, se sabe que el voltaje en una inductancia, en sus procesos de carga, depende de una constante de proporcionalidad llamada L mayúscula o inductancia y de la derivada de la corriente que le estás poniendo con respecto al tiempo. Pues casi muy parecida a la ecuación del capacitor, pero no son iguales. Ojo con las diferencias. En este caso, la variable que está del lado izquierdo es voltaje y en el caso de los capacitores es corriente. Bueno, ¿en qué involucra la constante L? Pues queda inmerso el diámetro de la espira, la cantidad de espiras, un tipo de núcleo, la distancia, la longitud de las espiras, etcétera. Todo queda inmerso en un factor L y las unidades ya mezcladas del sistema internacional para que den las multiplicaciones cuando hagamos operaciones son henrios, en honor al físico Joseph Henry, perdón. Eh, un henrio es, ya desglosándolo en unidades del sistema internacional de medida, es un volt segundo ampere. Pero nosotros no lo vamos a ver así, nosotros vamos a decir un henrio, ¿no? Esta es una de las ecuaciones de la tablita, la primera. Y al igual que el capacitor vamos a sacar otras dos. La otra relación que me interesa es la de esta relación me entrega la corriente. Se me olvidó comentar o recordar que si se corta la videoconferencia, nos reconectamos de nuevo rápidamente a la misma, ¿no? Porque estamos trabajando, bueno, estoy trabajando en la licencia libre. Sirve como una pausa también para descansar unos minutillos, ¿no? Entonces, si yo trabajo la ecuación 618, la trabajo despejando, si es que vale la expresión, despejando los diferenciales para poder integrar los dos lados de la ecuación, llego a la ecuación de que estoy buscando, que era la corriente. Entonces, la corriente en un proceso de carga de una inductancia es 1 sobre la inductancia del integral puede ser desde cero, suponiendo que estaba descargada, o puede ser de un tiempo anterior a otro tiempo final del voltaje. Si el voltaje yo lo tengo como una expresión matemática en términos de una variable de tiempo, lo puedo integrar en un periodo, en intervalo, y me va a dar la corriente. Y el resultado es otra función. Entonces es la manera de obtener la función corriente de una inductancia en términos de la función voltaje. Y si yo tuviera la función voltaje, pues puedo sacar la función corriente con la ecuación 618. Y considerando que puedas tener ya algún valor inicial de carga a la inductancia, entonces le añadimos el último término y tenemos la última ecuación que está encerrada ahí en un cuadrito, ¿no?
Conclusiones parciales también, igual que en el capacitor de la ecuación 618. Noten que las inductancias, perdón, no permiten cambios abruptos, pero de corriente. No se permiten cambios abruptos de corriente, se permiten cambios abruptos de voltaje, pero no de corriente. Y finalmente, bueno, ¿y para qué me van a servir estas ecuaciones viéndolo como un componente? Hay dos casos de los libros y son los que se usan para evaluar a ver si están entendiendo esto. No les van a pedir demostraciones de dónde vienen las cosas, no. Lo que se pide aquí son procesos, son métodos de obtener solución a problemas. Esa es la ingeniería. A mí me pueden dar la corriente de una inductancia como una función y me piden el voltaje o viceversa. Nada más es aplicar la ecuación 618 y la 619. Y también me piden posiblemente analizar un circuito en CD con bobinas. Y noten que lo que va a pasar es que una inductancia, si la corriente llega a ser constante porque se cargó la inductancia, vean la ecuación 618, su derivada va a ser cero. Por lo tanto, el voltaje entre las terminales de una inductancia es cero. Y por lo tanto, si yo tengo una diferencia potencial de cero entre un componente, quiere decir que es un cable. Porque la única forma física de que tenga la misma potencial dos puntos es que estén conectados por un cable. Entonces, las bobinas en CD son cables, son cortocircuitos, cosa que ya habíamos dicho también ahí en el material que está en la plataforma. Entonces, yo hago cortos con los cables en donde están las bobinas, suponiendo que está cargado, que pasó mucho tiempo que se cargó el circuito en CD, y hago mis análisis. Aquí hay un problema también que se les dificulta a los principiantes, o se nos dificulta a los principiantes, es qué pasa cuando tengo cables en paralelo con secciones del circuito. Pues se eliminan las secciones del circuito, o sea, toda la corriente prefiere irse por el cable si lo quieren ver así, y se quita el circuito y no entra en los análisis. Ahorita vamos a ver dos ejemplos de eso. Y también se recordarán que sacamos una ecuación para la energía final que llega a tener un capacitor, pues también podemos sacar la misma ecuación para las inductancias y con el mismo proceso. Miren, si potencia es V por I, pero si B e I son funciones del tiempo, pues sigue siendo potencia, pero va a ser la potencia otra vez es ya función del tiempo. Sustituyo lo que vale el voltaje de una inductancia en la ecuación V por I y me queda la ecuación que está en la parte de arriba que estamos viendo. La energía es la integral de esa potencia instantánea o de esa función del tiempo. La acomodo, le pongo ahí una variable auxiliar tau para poder hacer la integración. Me queda que tengo que integrar la función corriente. Aplicando las fórmulas de cálculo, pues es I cuadrada sobre 2. Si evalúo los límites y considerando que el menos infinito es 0, me queda directamente que la energía es un medio de L por I cuadrada. Entonces aquí la conclusión es, si yo quiero obtener la energía en una inductancia que se cargó, solamente necesito calcular la corriente final, la corriente a la cual llegó después de que se cargó, y la elevo al cuadrado, la multiplico por la inductancia, la divido entre 2 y ya tengo la energía directamente en joules. ¿Qué más les iba a decir aquí de esta parte? Bueno, si me acuerdo, ahorita les comento. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios hacemos aquí con estas ecuaciones? Pues un ejemplo clásico, les decía yo, les dan la función matemática de voltaje o la función de corriente y con la relación 618, pues que saques la que te falta. Entonces ahí está un ejercicio muy fácil. Aquí lo único que se asustan es porque se les olvidó hacer derivadas o integrales, ¿no? Entonces, pero eso ya es que recuerden, se traigan una tablita de funciones básicas para integrar, para derivar y hagan esto. Ahora, ¿qué tan común? También les dije la vez pasada, ¿qué tan común es hacer estas cosas? No, pues son casos hipotéticos que se les ponen para ver si están entendiendo la teoría, pero realmente los análisis en ingeniería son otra cosa que todavía no llegamos ahí, que es los circuitos RC y RL. Entonces, noten que todavía no llegamos a armar ni siquiera un circuito, ¿no? Pero bueno,
Un caso hipotético de ejemplo que está en el libro es, conozco la corriente que circula a través de un inductor. El valor del inductor es 0.henrios. El valor de la función de la corriente de este inductor en su transitorio es 10t por e a la menos 5t. Es una función compuesta, pero la variable es t. Entonces me piden hallar el voltaje. Pues directamente aplico la ecuación que me dice que voltaje en una inductancia es el valor de la inductancia por la derivada de la función de su voltaje. Y ahí la bronca es andar derivando 10t por e a la menos 5t, que es aplicar la derivada de la multiplicación de dos funciones, ¿no? Noten que el 0.1 multiplicado por el 10, ya nomás tengo que hacer la derivada de la primera función por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera. Y pues la expresión resultante está aquí. De una función así exponencial acotada por una recta, 10t, hablando de corriente, pues me da, en su voltaje me da también otra función así como exponencial, ¿no? Combinada, ¿no? Con una recta 5t. Pues muy hipotético el asunto, pero queda claro que tanto voltaje como corriente ya no son constantes, sino son funciones, cambian dinámicamente a través del transitorio y llegan a ser constantes cuando se carga la inductancia. Ya me acordé que les iba a comentar de la inductancia. A diferencia de un capacitor que decíamos que una vez que se carga, si lo desconecto se queda cargado. Y esto es bien importante hablando de seguridad, no sé, si tú cargas un capacitor y lo desconectas, te puede dar un choque eléctrico porque se queda cargado. No se va a descargar hasta que tenga un medio, un camino para que entregue otra vez la corriente eléctrica que tiene guardada. A diferencia de eso, una inductancia, no se le puede desconectar del circuito que la carga. Se tiene que mantener la corriente a través de la inductancia final a la cual llegó para que se cargara. Porque intrínsecamente por efecto electromagnético, una bobina no puede mantener el campo magnético si no hay flujo de energía. Sí la tiene guardada, pero necesita que haya flujo de energía. Entonces, si no lo hay, se desaparece de golpe instantáneamente el campo magnético y la energía que tiene la entrega de golpe como un chispazo, una alta tensión y un chispazo. Entonces, no se pueden desconectar las bobinas, no van a encontrar un arreglo en el circuito eléctrico que después de que se cargue se desconecte, no. Siempre va a estar conectada la bobina, se comportará como un cable, como un circuito abierto una vez que se cargó, pero está pasando una corriente constante, pero de un cierto valor a través de ella. Bien, para saber la energía que tiene guardada, yo tengo que calcular esa corriente que está pasando a través de ella después del transitorio, en el análisis de CD. La fórmula de circuitos integrados, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos a avanzar en la formación de la ingeniería para que lleguen a trabajar sistemas cada vez más complejos, ¿no? Entonces me voy aquí ¿cuál dije? Divisores de tensión, me voy al tema 2.5. Y si se fijan, ahí viene la teoría, la clásica estrategia de enseñanza, viene la teoría, viene en términos de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, porque el equivalente de una resistencia es la suma de las resistencias. Y después viene el famosísimo divisor de tensión, viene la demostración y llega hasta la formulita, ¿no? Entonces, al fin y al cabo uno lo que acaba haciendo es usarla, ¿no? No andarla demostrando. Y bueno, esa sería una estrategia que yo les recomiendo hacer, ¿no? Me tardé mucho en hacer esto, pues no, tal vez me tarde más en estarlo leyendo, ¿no? Pero es una estrategia que yo puedo hacer para ir recordando lo que yo necesite. Ahora, yo, a petición de ustedes, estoy dando muchas explicaciones y puedo darles más si me preguntan, si tienen dudas. Bueno, el siguiente tema del temario son los circuitos RL y RC. ¿Se acuerdan que dice el temario del curso que veamos circuitos de primer orden? Entonces,
Primero René hace referencia a que nomás va a haber un solo elemento que almacena energía en un circuito. El circuito puede ser tal vez complejo, pero nada más vamos a tener un solo elemento que almacena energía. Pues esto está muy bien, porque si no, pues se pondría feo el asunto, ¿no? Aunque también en el temario viene más adelante que veamos circuitos RLC, o sea, con dos elementos que almacenan energía, pero también las horas que vienen en el temario para ello son pocas, entonces es una presentación no tan profunda del circuito, ¿no? Pero bueno, si viene que veamos estos y pues vamos a verlo, ¿no? Eh, ¿Cómo se forma un circuito R? Vamos a empezar con el RC. Bueno, pues un circuito eléctrico, decíamos que es una fuente de energía, un elemento que la consume y dispositivos de protección y control que los vamos a quitar para las explicaciones. Entonces tengo elemento que entrega energía y elemento que la consume. En este caso, el más sencillo de todos es la resistencia y vamos a meter ahora un capacitor a ver qué pasa. Y como su nombre lo dice, anticipa que están conectados ahí en serie y por eso se le llama RC. El proceso, estamos interesados en ver el proceso de carga o de descarga de este sistema y le vamos a poner abruptamente un cambio de voltaje, o sea, voy a tener apagada la fuente que es 0 volts y le voy a encender y voy a abruptamente a poner voltaje al sistema y quiero ver qué pasa con el voltaje entre terminales del capacitor que no puede cambiar abruptamente, como ya definimos en las matemáticas, en las ecuaciones básicas, sino que va a seguir un proceso de elevación del voltaje hasta llegar al valor final. Entonces, estamos hablando de esta figura. Vamos a considerar para este análisis que el sistema que el capacitor estaba descargado. Ya después le añadimos qué pasa si no fuera el caso. Le vamos a poner un valor de capacitancia como variable para obtener ecuaciones que nos sirvan como parámetros para cualquier valor de capacitor. También la resistencia la vamos a dejar con valor como incógnita, no como incógnita, no como variable, como su representación simbólica, perdón, y una fuente de tensión directa y un switch para indicar el momento en que vamos a empezar a hacer los análisis del transitorio. Pasan muchas cosas en este tipo de circuitos. Para empezar, va a haber un golpe de corriente, como yo les decía, porque inicialmente el voltaje del capacitor es pequeño, se aplica abruptamente el voltaje de la fuente y al querer subir la corriente siguiendo su modelo de comportamiento, pues va a jalar mucha corriente. Después el voltaje va a ir subiendo y la corriente va a ir disminuyendo hasta que ésta se haga cero. Van a encontrar mucho en la nomenclatura hasta en los simuladores y en los circuitos, en los esquemáticos de circuitos, el switch modelado, el switch de encendido del sistema modelado como un interruptor, así como una barrita. Mm, Indicando una T igual a 0, indicando que ese switch se cierra en el tiempo 0 para empezar a sustituir mis tiempos en la ecuación matemática, porque recuerden que es una función del tiempo. En cuanto cierro el switch, va a ser el tiempo 0. Tiempos anteriores a este momento se les dice tiempos negativos. Tiempos posteriores a este momento se les dice tiempos positivos. Y pues son el valor que ocupa la ecuación matemática tiempo para conocer el valor del voltaje en determinado momento. O sea, yo puedo saber el voltaje del capacitor 2 microsegundos después de que t igual a 0, entonces le voy a poner en la ecuación 2 microsegundos o 2 por 10 a la menos 6, ¿no? Se considera que el valor del capacitor es no, fíjense que no, en este análisis no estamos considerando que el valor del capacitor sea 0, sino estamos considerando, para que quede una ecuación más general, que tiene un valor ya X de carga. Le vamos a llamar V subíndice 0. Entonces, pues ahora sí voy a hacer un análisis de este circuito. Miren, faltando ya unos minutillos para antes de las 11:20 le voy a cortar y va a quedar pendiente el tema, ¿no? Y aquí empezamos el día de mañana a las 8:30. Les mando la liga
por el correo. Entonces, ¿aquí qué se hace? Pues se aplican las leyes de Kirchhoff, se aplican las leyes de Ohm para los análisis de este tipo de circuitos, nada más que pues ahora voltajes y corrientes en el capacitor son funciones del tiempo. Bueno, todo esto es la explicación que estaba dando. Miren, aquí está lo que pasaría. Si yo veo en determinado punto de este circuito serie que la corriente que circula por ahí es la misma porque es un circuito serie, entonces y aplicando el concepto de que la corriente que entra a un punto es la misma que sale por la segunda ley de Kirchhoff, entonces la corriente de la resistencia que pasa por la resistencia pues es igual a la corriente que pasa por el capacitor. Es directo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es sustituir, aplicando la ley de Ohm, lo que vale la corriente en la resistencia y lo que vale la corriente en el capacitor. La corriente en el capacitor es la ecuación 6.1. O sea, una corriente en un capacitor es la capacitancia por la derivada de su voltaje. Y la corriente en una resistencia, aplicando la ley de Ohm, es, de acuerdo a la figura, voltaje, y pongo primero el voltaje más positivo en la expresión, ¿verdad? El voltaje más positivo es VS, o sea, el del lado izquierdo. La caída de tensión en esta resistencia es el voltaje de la fuente menos el voltaje del capacitor entre la resistencia. Esa es la ley de Ohm. Si sustituyo estas dos expresiones en la expresión de arriba, me queda una especie de ecuación diferencial, ¿no? De primer orden y también por eso les dicen a estos circuitos de primer orden. ¿Saben resolver ecuaciones diferenciales? Pues deberían, pues ya llevaron un curso. Aquí la demostración matemática es resolver la ecuación diferencial para sacar la función voltaje del capacitor, que pues, es la solución a la ecuación diferencial. ¿Se va a hacer esto siempre en todos los análisis? No. Lo estamos haciendo nada más una vez para demostrar los resultados y posteriormente el chiste aquí en circuitos eléctricos es parametrizar estos resultados y aplicarlos a muchos otros casos con metodologías y procedimientos. No está resolviendo circuito por circuito y ecuación diferencial por ecuación diferencial. No, no lo vamos a hacer así. Entonces, nomás la vamos a resolver una vez y de ahí vamos a seguir utilizando resultados, ¿no? Entonces, se fijan que manejamos la ecuación esta diferencial. No me acuerdo bien cuál es el método. Creo que le dicen separación de partes para poder integrar los dos lados y llegar a una solución. Fíjense cómo manejan los diferenciales utilizando las técnicas de cálculo. Creo que le dicen la nomenclatura de Leibniz, algo así. Acomodan los diferenciales para tener todo lo de que depende del tiempo de un lado y todo lo que depende de otra función que varíe con respecto, que tenga razón de cambio del otro lado de la ecuación para poder integrar. Entonces me queda dB derivada de voltaje entre el voltaje menos un valor fijo, que es el valor de la fuente, y eso es igual a menos 1 entre RC por la integral del diferencial del tiempo. Y ya nomás es cuestión de integrar y hacer manejo para llegar a la solución. Entonces, la integral de V y del diferencial sobre la función es una formulita también conocida de cálculo y la solución, la integral es el logaritmo. Entonces me queda el logaritmo de la función V menos el valor fijo de la fuente, evaluada en los límites de integración. Y la integral del diferencial, pues es la variable t entre r y c y también evaluado en los límites. Si sustituyo los límites, me queda logaritmo de la función menos un valor y menos un logaritmo de dos, el valor inicial menos el valor de la fuente. La resta de dos logaritmos, mañosamente los acomodaron así porque la resta de dos logaritmos tiene una simplificación, ¿verdad? Y quedó solito el término menos 1 entre RC. Entonces la resta de dos logaritmos también es la división de los mismos, los argumentos de los logaritmos. Y si le aplico la función inversa del logaritmo para quitar ese logaritmo a los dos lados de la ecuación, no la altero. O sea, le aplicamos la exponencial. Entonces ya puedo despejar lo que vale la función de voltaje. Entonces el voltaje es igual
al valor constante de la fuente de voltaje del circuito más la resta del voltaje inicial menos el voltaje de la fuente por el exponencial. Y el argumento del exponencial me queda menos t entre tau, donde tau es una variable que se usa mucho en estas expresiones, es R por C. Esta es la solución a la ecuación diferencial. Entonces, siempre que tenga yo un circuito RC de cualquiera de los valores, nada más basta con, si quiero la ecuación de voltaje del capacitor, basta con aplicar este resultado y no estar resolviendo toda la ecuación diferencial. ¿Qué necesito? El voltaje de la fuente, el voltaje inicial si es que lo tuviera de carga del capacitor, y el valor de la resistencia y el valor del capacitor. Y de ahí yo puedo obtener esta función de voltaje. Y con la función de voltaje puedo sacar la función de corriente. Y con esas dos puedo sacar cualquier otro valor que ocupe de aquí del circuito eléctrico. Entonces esa sería la estrategia. Antes de hacer ejercicios y de seguir explicando algunas conclusiones de estos resultados, aquí le vamos a dejar para empezar mañana. No sé si tengan alguna duda antes de que se corten los otros 40 minutos gratis. ¿No tengan alguna duda de esto? Yo tengo una duda. Mande. Entonces, en cada expresión que veamos, tau se refiere a RC. Ajá. En capacitancias, porque también esta tau se utiliza en las inductancias y tiene otro significado, Y tiene otras implicaciones que les voy a explicar mañana. ¿Qué significa esto de R por C para la ingeniería? Le dicen constante de tiempo porque tiene unas implicaciones muy interesantes. Lo vamos a ver mañana. Disculpe, profe, ¿nos va a compartir las diapositivas de RC? Estas sí, porque ya las tengo y son las que tenía listas para trabajar en plataforma. Pero Ok, algunas gracias. otras no me va a dar tiempo de andarlas haciendo. Entonces voy a agarrar secciones del libro y les compartiré. No hay problema. Bueno, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda?